Me engañaron para firmar, pero yo los engañé primero. Si me hubieran preguntado hace unos meses si creía posible que mis propios hijos me intentaran quitar mi casa, habría respondido con una risa seca y un por supuesto que no. Pero ahora no río, ni siquiera lloro, porque lo que viví no fue una traición común, fue una lección. Y lo más curioso es que ellos creen que me engañaron. Pero fui yo quien escribió el final de esa historia, antes de que siquiera empezara. Todo comenzó una mañana, de sábado, de esas en las que el sol entra por la ventana como si nada malo pudiera pasar. Mis hijos, Fernando y Valeria, llegaron juntos. Eso ya era raro. Desde que sus vidas se llenaron de trabajos, parejas y niños, rara vez coincidían para visitarme al mismo tiempo, pero esa vez llegaron con pasteles, sonrisas y una bolsa llena de papeles. «Mamá, tenemos que hablar contigo», dijo Valeria, mientras colocaba los dulces en la mesa con una precisión que nunca había tenido ni para poner la mesa de mi Navidad. «Es solo un trámite», añadió Fernando mirando su reloj cada pocos minutos, como si tuviera algo más importante que atender. Me senté sin sospechar nada. Solo noté un pequeño tirón en el pecho, una sensación extraña, como cuando sabes que alguien te está mintiendo pero no sabes aún por qué. «Hemos estado hablando, mamá», dijo Fernando, «y creemos que lo mejor es empezar a organizar las cosas. Ya sabes, por si pasa algo, ¿organizar qué cosas?», pregunté, manteniendo la voz serena. «Bueno, tú ya no estás para lidiar con papeles, trámites, impuestos, la casa, el coche, la pensión. Todo eso puede complicarse más adelante», intervino Valeria, con esa dulzura que usa cuando quiere que trague algo amargo sin darme cuenta. Me miraban con ojos amables, demasiado amables, como quien acaricia a un animal antes de encerrarlo en una jaula. Me mostraron los documentos, muchos con palabras que parecían inventadas para confundir. Decían que era para hacerme la vida más fácil, para que no tuviera que preocuparme, para que todo quedara en orden. «Solo firma aquí, mamá», dijo Fernando señalando con un bolígrafo azul. «Confía en nosotros». Ahí estaba esa frase. Confía en nosotros como si fuera un hechizo que todo lo cubre. Pero yo no firmé. «No, todavía quiero leerlo con calma», dije, fingiendo que era solo por costumbre. Vi cómo se tensaban. Valeria soltó un suspiro y Fernando evitó mirarme. «Mamá, son cosas técnicas. No lo vas a entender». «Ni yo lo entiendo y soy abogado», dijo medio en broma, medio en serio. «Entonces, si tú no lo entiendes, imagina yo». Silencio. Dejaron los papeles en la mesa y dijeron que podía leerlos con tranquilidad, que volverían en unos días. Me besaron, sonrieron y se fueron con la misma rapidez con la que habían llegado esa noche. No dormí. Algo no cuadraba. No era paranoia, era intuición esa que solo se afila con los años y los golpes. Me preparé un té, me senté en la cocina y leí página por página, subrayando, anotando. Y ahí estaba una cláusula pequeña, escondida entre palabras técnicas, que me convertía en usufructuaria, que es una palabra elegante para decir que podía seguir viviendo en mi casa, pero ya no sería mía una firma, y perdía todo. No reaccioné como ellos esperaban. No llamé llorando, no fui a enfrentarles, no. Hice drama. Solo me levanté. Busqué una hoja y con mi mejor letra escribí una modificación. Agregué una frase que parecía una formalidad, pero no lo era. Una condición: cualquier acción relacionada con este inmueble deberá ser notificada y aprobada, por escrito de forma expresa, en documento distinto al presente y firmado de puño y letra por la titular. Lo redacté como me enseñó mi difunto marido, que en vida fue notario. Lo había oído repetir 1000 veces. La letra clara y la firma firme valen más que cualquier promesa. Al día siguiente, cuando regresaron, actué como si nada. Preparé café, puse galletas en la mesa, escuché sus planes para ayudarme y les entregué los papeles. «Ya firmados. Gracias, mamá», dijo Valeria con un beso falso en la mejilla. «Sí, de verdad. Esto nos tranquiliza mucho», añadió Fernando.
No sabían que acababan de llevarse una bomba en el sobre. Durante los días siguientes, todo pareció normal. No llamaron más de lo habitual. No vinieron a verme. Estaban convencidos de que habían ganado, que ya era cuestión de tiempo para reorganizar mi vida. Yo también guardé silencio, pero no era resignación. Era estrategia una tarde. Valeria me llamó con voz de anuncio de radio. Mamá, el abogado. Dice que en unos días te llegará una copia del traspaso, solo para que la guardes por si acaso. Ah, qué bien, dije, con una sonrisa que nadie vio. Y también queríamos proponerte algo para que no estés sola. Fernando y yo pensamos que podrías venir a vivir con alguno de nosotros ir, rotando unos meses. Así no se hace tan pesado para ninguno, tan pesado como si mi existencia fuera una caja que hay que mover de un lugar a otro. Lo pensaré, respondí sin emoción. Gracias por vuestra preocupación, colgué. Me temblaba la mano, pero no de miedo, de rabia contenida. Esa tarde escribí en mi cuaderno. Hoy no firmé un papel. Hoy escribí una advertencia, no en voz alta, en letra clara. Unos días más tarde Fernando vino. Solo, sin pasteles, sin sonrisas. Mamá, estamos pensando en alquilar la casa unos meses mientras tú te adaptas al piso de Valeria. Alquilarla, pregunté sin levantar la voz. ¿Y eso quién lo decidió? Bueno, técnicamente tú ya no tienes que preocuparte por eso. ¿Firmaste el traspaso, recuerdas? Sonreí. ¿Y tú leíste? Lo que firmé. Se quedó quieto, frunció el ceño, sacó el móvil. Buscó el documento, lo leyó. Pasó la pantalla varias veces. De pronto se detuvo. ¿Qué es esto? Eso, querido. Es la razón por la que aún estás aquí hablando conmigo y no con un abogado. Me miró con incredulidad. No puedes hacer eso. No puedes cambiar un documento así, sin avisar. No lo cambié después. Lo escribí antes de firmarlo. Vosotros me pedisteis que confiara y lo hice. Confié en mí. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años, no por haberles ganado, sino por haberme escuchado. Porque la voz más difícil de oír no es la del enemigo, es la propia. Y esta vez yo sí me escuché. Durante los días siguientes no pasó nada. Y eso era lo más inquietante. Fernando y Valeria actuaban como si todo estuviera en orden. Ni una llamada más de lo habitual, ni una visita como si ya me hubieran apartado sin necesidad de moverme físicamente. Pero yo sabía que esa calma era falsa, una tregua momentánea antes de que viniera el verdadero golpe. Un jueves por la mañana sonó el timbre. Me asomé por la mirilla. Era un hombre joven de traje con una carpeta en la mano. Educado, pulcrocón, sonrisa fingida. Dijo llamarse Ricardo Mendoza, representante legal de la familia Podemos. ¿Hablar unos minutos, señora Elena? Dijo, con o que usan los que creen que tienen poder sobre ti. Lo hice pasar. Preparé café como si aquello fuera una reunión cualquiera. Me senté con el cuaderno sobre el regazo como siempre. Él sacó una copia del documento, mi documento, y lo puso sobre la mesa, como si fuera una evidencia en un juicio. Hemos detectado una cláusula al final del contrato que no coincide con el borrador original. Empezó apuntando con el bolígrafo la línea que yo misma había escrito. Esto no se incluyó durante la revisión del abogado y por tanto podría considerarse inválido. Lo miré sin pestañear. Podría considerarse, o lo es. Dudó un segundo, luego volvió a sonreír. Esa sonrisa artificial que nunca llega a los ojos. Nos gustaría llegar a un acuerdo. Esta cláusula interfiere con la posibilidad de gestionar el bien de forma eficiente, tal y como sus hijos pretendían. Me imagino que no fue su intención obstaculizar nada. Fue exactamente mi intención. Le interrumpí. El silencio en la sala fue tan grueso que parecía que alguien lo había colgado del techo. Entonces, ¿confirma usted que esa cláusula fue redactada por su cuenta? Sí, y firmada antes de entregárselo a mis hijos. Abrió la boca para replicar, pero lo detuve con un gesto, y tengo una copia notariada registrada en la oficina de propiedad. También tengo una amiga presente el día que firmé
que puede testificar que fue todo voluntario y sin presión. ¿Quiere que la llame el joven? Abogado guardó los papeles con más torpeza de la que intentó disimular. Se marchó con la misma cortesía falsa con la que había llegado. Esa tarde el teléfono sonó. «Era Valeria, mamá. ¿Qué estás haciendo?», dijo sin saludo, sin rodeo. «Tomando un café. No me refiero a eso, me refiero al juego que estás montando. Nos estás complicando la vida, y lo vuestro, que era un favor, queríamos ayudarte, que estuvieras protegida, quitándome lo que es mío. Es que, ¿no lo ves? Tú sola no puedes seguir. No puedes manejar una casa tan grande ni encargarte de todo. Esto era lo mejor para ti. No lo decidisteis conmigo, lo decidisteis por mí. Y ahí está el problema. No te lo tomes así. No fue con mala intención, lo sé. Fue con egoísmo, que a veces es peor», colgó, sin responder, pero en su silencio había más rabia que culpa. «Esa noche saqué el cuaderno, escribí, hoy no me defendí, hoy me afirmé. No por venganza, sino por respeto. El mío durante días no supe nada de ellos». El silencio volvió a la casa, pero esta vez no me dolía. Me daba paz. Me dio tiempo para pensar, para escribir, para recordar quién era antes de convertirme en la madre, a la que consultaban solo para avisarle que ya habían decidido. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché pasos en el patio. Era Natalia, mi nieta. Tenía 16 años, venía sola, con una carpeta bajo el brazo y una cara que no sabía si era de tristeza o de rabia. «¿Puedo pasar, abuela?». «Siempre puedes». Nos sentamos en la cocina. No preguntó por café. Me miró directamente como si llevara años queriendo hablar y por fin se hubiera atrevido. «Es cierto lo que dicen, que tú pusiste algo en el papel para evitar que te quitaran la casa». «Sí, y lo hiciste sin decirles nada. Ellos tampoco me dijeron lo que estaban tramando». Se quedó callada, luego abrió la carpeta y me mostró un dibujo. Era un árbol enorme con raíces profundas y una casa en su copa. En una de las ramas había una mujer sentada con un cuaderno. En otra una niña dibujando «Es para ti y esa soy yo». «Sí, porque no dejaste que te arrancaran de raíz». Lloré. No de tristeza, de alivio, de orgullo. Natalia se quedó hasta la noche. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie: cómo fue criar a sus tíos, las veces que me sentí invisible, como una mujer puede estar rodeada de familia y aún así sentirse sola, y cómo a veces decir no es el acto más puro de amor propio. «¿Y qué vas a hacer ahora?», me preguntó. «Esperar a qué? A ver, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?». No tuve que esperar mucho. 2 días después, llegó una notificación por correo. Certificado. Mis hijos intentaban registrar la casa a su nombre, omitiendo la cláusula que yo había añadido. Fue un movimiento torpe, desesperado y completamente ilegal. Fui personalmente al registro, llevé mi copia firmada, mi testigo y el certificado de inscripción. El funcionario revisó todo con cara de no creérselo. «Tiene usted razón. El documento original es este. No se puede modificar sin su consentimiento expreso. Cualquier intento de inscripción será denegado». Respiré hondo. «¿Desea presentar una demanda?». «No, ¿por qué no?». «Porque mi justicia no es en los tribunales, es ver cómo cada intento que hacen falla y cómo cada día me necesitan un poco más de allí, caminando despacio, lenta pero firme». Esa noche me preparé un té, me senté en mi sillón favorito, abrí el cuaderno y escribí: «Hoy gané sin pelear. Hoy no firmé para ceder. Hoy confirmé que sigo teniendo voz y que saben que la tengo». El teléfono no sonó. Nadie vino, pero sabía que el siguiente movimiento no tardaría. Porque cuando alguien intenta controlar tu vida y no lo logra, siempre lo intenta de otra forma. Y fue entonces cuando entendí que protegerse no es egoísmo, es sobrevivir en silencio mientras otros intentan borrarte. Pasaron casi 2 semanas desde aquella última notificación. Nadie llamó, nadie apareció por casa y lo que más me sorprendía era que ni siquiera intentaban fingir normalidad. Era como si yo ya no existiera
como si en sus cabezas hubieran cerrado la puerta y corrido el pestillo, pero no me dolía. Al contrario, por primera vez, en mucho tiempo, ese silencio me devolvía algo parecido a la paz. Empecé a notar cosas que antes no veía: el ruido de las hojas cuando el viento las rozaba, el crujido de la madera bajo mis pasos, el olor de las bugambillas que crece junto al muro. Pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos, quizás porque pasaba más tiempo esperando una llamada que viviendo. Y ahora que nadie llamaba, empecé a recordar cómo se vivía en calma. Un viernes por la tarde, mientras organizaba papeles en el despacho, encontré una caja que no tocaba. Desde que Emilio, mi esposo, murió, dentro había cartas, recibos, fotos y una libreta pequeña con la tapa desgastada era suya. La abrí con manos temblorosas. En la primera página, con su letra clara, decía: las cosas importantes no se dicen a gritos, se escriben despacio. Me senté en el suelo con esa libreta sobre las rodillas y dejé que el tiempo se detuviera. No lloré, pero sentí su presencia tan fuerte como si estuviera ahí conmigo. Siempre decía que había que tener cuidado con los silencios, que algunos se usaban para manipular y otros para sanar, y en ese momento lo entendí todo. Mis hijos no estaban en silencio porque se sintieran culpables. Estaban callados porque no sabían cómo recuperar el control. Ese mismo día, al anochecer, sonó el timbre. Me sorprendió tanto que dejé caer una taza. Me acerqué a la puerta con cierta tensión. Era Natalia, otra vez sola, otra vez con su carpeta, pero esta vez traía algo más, una bolsa con libros. ¿Puedo quedarme a dormir?, preguntó sin rodeo. Claro que sí. Entró, dejó sus cosas en el sofá y se quitó los zapatos como si fuera su casa. Cenamos juntas, hablamos de tonterías, vimos una película antigua y después me comentó que estaba escribiendo una historia. ¿Y de qué trata tu historia, Natalia? De una mujer mayor a la que todos creen débil. Su familia intenta tomar decisiones por ella, sin preguntarle, pero lo que nadie sabe es que ella guarda una llave. Una llave que puede cambiarlo todo. ¿Y qué hace con esa llave? Espera. No dice nada al principio, pero cuando la usan mal, ella cierra la puerta y les deja fuera. Así aprende a proteger lo que es suyo. Y así misma no pude evitar sonreír. Esa mujer tiene nombre. Sí, Elena. Me giré a mirarla, pero ella ya estaba sonriendo antes de que yo dijera nada. Nos fuimos a dormir tarde, pero con el corazón en calma. A la mañana siguiente, mientras preparábamos tostadas, me preguntó si podía ayudarme a ordenar la despensa. Y mientras sacábamos botes y limpiábamos baldas, soltó una frase que me dejó helada. Mi madre dice que estás manipulándonos, que nos estás castigando por no haberte preguntado las cosas. Dejé el bote de lentejas sobre la mesa. ¿Y tú qué crees? Creo que por fin estás haciendo lo que ellos nunca pensaron que harías: defenderte sin pedir permiso. Me abrazó. Y no dijo nada más, pero no hizo falta. Esa tarde, después de que se marchara, recibí un correo. Era del mismo abogado que había venido semanas atrás. Me pedía una reunión amistosa para revisar nuevamente los términos del documento. Ignoré el mensaje, lo borré sin responder y cerré el portátil. Ese intento disfrazado de reconciliación me parecía más insultante que la traición directa. 3 días después vino Valeria sin llamar. Antes tocó el timbre y esperó. Cuando abrí, la vi con el rostro apagado, ojeras marcadas y un sobre en la mano. No traía comida ni sonrisas, solo su incomodidad. ¿Puedo pasar? Le hice un gesto, entró y se sentó sin decir nada. No intentó justificar nada, solo colocó el sobre la mesa. Es una copia del documento. He subrayado la cláusula que pusiste. Quería entenderla bien. Ya la entendí, y también entendí que no te conocía tanto como creía. La miré esperando que dijera más, pero tardó en continuar. No vine a pedirte que la quites ni a darte explicaciones. Solo vine porque Natalia no deja de hablar de ti y me hizo pensar en cómo hemos hecho las cosas, en lo que hicimos mal. Guardé silencio. Era su turno de hablar, no el mío.
Siempre pensé que tú lo aguantabas todo porque eras fuerte, pero ahora me doy cuenta de que lo aguantabas porque no querías rompernos, y eso no es lo mismo. Le ofrecí, lo aceptó. Nos sentamos una frente a la otra como dos mujeres que ya no son madre e hija, sino simplemente dos personas que están aprendiendo a hablar de verdad. Nunca te pedí que no me cuidaras, Valeria, pero tampoco te di permiso para decidir por mí. Lo sé, y me duele, no por la casa ni por el documento. Me duele porque te hice sentir que no importabas, y eso no tiene cláusula que lo repare. La dejé hablar sin interrumpir, sin consolarla, porque a veces la culpa también necesita espacio para tomar forma. Se fue sin abrazarme, pero antes de salir se giró. Puedo volver otro día, sí, pero no vengas a convencerme, ven a escuchar. Asintió y se fue. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy no hubo disculpas vacías, solo una puerta que se entreabrió y a veces eso basta. El domingo vino Natalia otra vez. Traía una caja de madera, la he hecho yo, es para que guardes tu cuaderno y lo que no quieras perder nunca. La abracé. La puse sobre la mesa y me prometí llenarla. No solo con recuerdos, sino con decisiones, con frases que no dije a tiempo, con nombres que no deben olvidarse, con momentos que nadie más va a contar por mí. Y mientras ella regaba las bugambillas del patio, supe que algo estaba germinando, no entre mis hijos, no aún, pero sí en ella, en esa mirada limpia, en ese amor que no exige nada, que solo acompaña. Y aunque el conflicto no había terminado esa noche, me dormí, sabiendo que pase lo que pase ya no estaba sola, porque el silencio cuando nace de la dignidad también grita verdades. Esa semana pasó sin sobresaltos, sin llamadas, sin visitas, y tampoco las esperaba. Después de la conversación con Valeria, algo dentro de mí se había recolocado. No podía llamarlo paz, pero sí un orden nuevo, como si las piezas de mi vida, al moverse solas, hubieran encontrado, por fin, su sitio. Lo que sí llegó fue una carta certificada. Era del despacho de Ricardo Mendoza, el abogado, de mis hijos. Esta vez no era una solicitud de encuentro. Era un documento de revisión de condiciones acompañado de una copia del contrato. Pero lo que me llamó la atención no fue el papel, sino la última hoja, una nota a mano. Confiamos en que pueda reconsiderar su postura. Aún hay margen para resolver estos conflictos legales. Era curioso cómo disfrazaban la presión con cortesía, pero lo más curioso era que al intentar resolver algo que ellos mismos habían creado, no se daban cuenta de que ya no tenían el poder. Guardé el sobre en una carpeta y lo cerré. No lo rompería, pero tampoco iba a responder. Mi decisión ya estaba tomada y no necesitaba gritarla para que valiera. Al día siguiente fui al mercado, como cada miércoles. Algunas vecinas me saludaron con una calidez diferente, como si algo hubiera cambiado en la forma en que me veían una de ellas. Carmen me detuvo en medio del pasillo de frutas. ¿Es cierto que les escribiste algo en el documento?, preguntó en voz baja, como si me estuviera preguntando si escondía oro en casa. Sí, pues hiciste bien. Más de una hemos firmado por confiar. Y luego no terminó la frase solo. Me apretó el brazo y siguió su camino. Ese hiciste bien me acompañó todo el día porque por primera vez alguien lo decía sin escándalo, sin juicio, solo con reconocimiento. Esa tarde Natalia volvió. Traía su cuaderno de dibujo y 2 sobres de semillas, una para plantar juntas, otra para que yo la guardara. Son pensamientos, dijo abriendo la palma. De la mano me gustan porque crecen incluso en las grietas. Me emocionó esa frase porque, sin saberlo, había descrito exactamente cómo me sentía yo. Plantamos los pensamientos junto a las bugambillas. Ella acababa con cuidado como si cada flor fuera una palabra. Y mientras tanto me contaba como en clase de literatura, estaban hablando de la importancia de escribir la verdad. ¿Y tú qué dijiste? Le pregunté que hay verdades que no caben en un examen, que hay que escribirlas en cuadernos, o en cartas, o decírselas a una abuela. Sonreí y noté cómo algo en mí se aflojaba. Esa rigidez
que había llevado por semanas empezaba a dejar sitio a la ternura. Esa noche me senté a escribir como nunca lo había hecho. No solo reflexiones, escribí una carta para Fernando querido. Hijo, no escribo para pelear, tampoco para convencerte, solo para que entiendas lo que nunca supiste mirar. Cuando eras pequeño, te caíste en la cocina y te abriste la ceja. Yo corrí, te cargué en brazos, te llevé al médico y no dormí en toda la noche. No porque temiera por tu herida, sino porque me asustaba haber fallado en protegerte. Ahora, años después, siento que tú no me has protegido a mí. No porque no pudieras, sino porque no quisiste verme, me trataste. Como un trámite, como un asunto que había que resolver. Pero no soy un trámite, soy tu madre. Y sigo estando aquí no para reprochar, sino para que sepas que esta vez no me dejé borrar. Mamá. La metí en un, sobreescribí su nombre y sin pensarlo, mucho la dejé en el buzón de su edificio a la mañana siguiente. No esperaba respuesta, solo necesitaba que supiera lo que nunca me atreví a decirle en voz alta. Al día siguiente bajé al buzón de mi casa. Había un sobre sin remitente dentro, una hoja doblada en 4 partes. Reconocí su letra. No decía mucho, apenas una frase. Quizás tenía razón, pero no sabía cómo decírtelo sin parecer débil. Lo leí 3 veces, no lloré, pero sentí que aunque fuera una grieta mínima, algo se había movido. Esa noche Natalia me preguntó si alguna vez me había sentido invisible. Sí, respondí muchas veces. Pero la peor fue cuando me miraban y aún así no me veían. Y ahora me veo yo, y eso ya no se puede quitar. Ella escribió esa frase en Miresstoesning. Su cuaderno la subrayó y me miró como si hubiera anotado una lección de vida. Al día siguiente vino Valeria de nuevo. Esta vez traía una caja con fotos antiguas. Me pidió que le ayudara a ordenarlas, no hablamos de nada serio, solo de recuerdos. ¿Te acuerdas de esta?, preguntó mostrándome una foto de cuando ella tenía 5 años y lloraba porque no quería ir al cole. Sí, llorabas tanto que creí que me iban a detener por abandono. Se rió. Yo también. Y por un instante fuimos solo madre, hija, sin el peso de lo no dicho. Cuando se fue me dejó una nota doblada entre las fotos. No sé cómo pedir perdón, sin parecer que solo. Quiero arreglarlo, pero quiero aprender. Y si me dejas, me gustaría volver a conocerte. La guardé en la caja de madera junto a mi cuaderno, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin sentir que tenía que estar alerta, porque la verdad, cuando se escribe con calma, no busca ganar, busca sanar. Y en ese silencio por fin empecé a sanar. Yo también no sabía que un abrazo podía curar tanto hasta que Natalia me abrazó sin decir nada más. Fue al despedirse, después de un fin de semana entero conmigo, y mientras me rodeaba con sus brazos flacos, sentí algo que me costaba nombrar. Era alivio, era compañía, era esa sensación olvidada de no tener que explicar quién eres, porque ya alguien lo ha entendido sin palabras. Esa misma tarde, me quedé sola, pero no me sentí sola. Había algo distinto en el ambiente, como si poco a poco el aire volviera a su sitio y la casa respirara conmigo. Y no era que todo se hubiera arreglado, ni mucho menos, pero sentía que por fin alguien estaba escuchando de verdad. A la mañana siguiente, mientras me servía un café, el teléfono sonó. Era Fernando. No. Llamaba desde hacía semanas. Su voz sonaba seca, pero contenida, como si hubiera ensayado cada palabra. He estado pensando en la carta. No dijo hola, no, preguntó cómo estaba. Fue directo y he estado recordando cosas. Cuando yo era pequeño, tú siempre me decías que no era tan importante tener razón como hacer lo correcto. Y creo que esta vez no hice ni una cosa ni la otra. Guardé silencio, no por frialdad, sino porque a veces dejar hablar es la mejor respuesta. Sé que no puedo deshacer lo que hicimos, pero quería decírtelo aunque no cambie nada. Sí cambia, dije, por fin, porque cuando alguien reconoce lo que hizo, el peso se reparte. Ya no lo llevo yo sola, no lloró, yo tampoco. Pero colgamos con un silencio nuevo, más suave, más humano. Esa noche abrí la caja de madera que me regaló Natalia
y añadí algo más, una fotografía. Era de un día en la playa, con Emilio sentado en la arena, Fernando en sus hombros y yo detrás, sujetándolos a los dos sin que se dieran cuenta. La metí allí, porque entendí que la historia no se borra, se guarda para saber de dónde vienes, para decidir mejor hacia dónde vas. Pasaron algunos días en calma, encasarinaba el orden y la rutina, me dedicaba a cosas simples, cocinar despacio, escuchar la radio, releer cartas antiguas y sobre todo escribir. Escribirlo todo como si con cada frase que dejaba en el cuaderno pudiera reconstruirme un poco más. Pero un jueves, sin previo aviso, llegó una carta del banco, una notificación informando de una solicitud para abrir una hipoteca, con garantía sobre la propiedad, la misma propiedad cuya titularidad aún seguía en revisión legal. Leí el documento 3 veces. Mi nombre aparecía como usufructuaria, tal como ellos esperaban. Pero la cláusula que añadí estaba también en el registro. ¿Qué pretendían ahora pedir un préstamo a nombre de la casa sin tener todavía el control legal? Llamé a la oficina, pedí hablar con la directora. Le expliqué la situación, me pidió que enviara la documentación registrada. Lo hice. 1 hora después me llamó de vuelta. La operación está detenida. La entidad no puede procesarla sin la firma y el consentimiento directo de la propietaria, que según consta en el registro sigue siendo usted. Disculpe las molestias. No sentí alivio, sentí rabia, porque una cosa es querer quitarme algo por codicia y otra muy distinta es intentar hipotecar un hogar donde han crecido, donde han reído, donde han sido cuidados. Esa noche no escribí en el cuaderno. Me dolía el alma, no por el documento, no por el banco, sino porque ya no entendía en qué momento mis hijos dejaron de ver la casa como un hogar y empezaron a verla como un bien, una cifra, un trámite. Natalia vino el fin de semana, ya no avisaba, solo llegaba, y yo agradecía a cada visita, como quien riega una planta que empieza a secarse. ¿Sabes qué me preguntaron el otro día en clase? Dijo, mientras merendábamos, si creemos que lo que heredamos nos pertenece o si solo lo cuidamos por un tiempo. La miré con los ojos medio cerrados. ¿Y tú qué dijiste? Que hay cosas que no se heredan. Con papeles se heredan, con historias, con decisiones, con memoria, y que lo que se hereda de verdad también se protege. Me quedé callada. Me pareció una lección, demasiado grande para una niña de 16 años. Pero quizá por eso la entendía también, porque aún no se le había olvidado lo que era justo. Al día siguiente llamé a una antigua amiga de Emilio. Se jubiló hace años, pero había sido registradora de la propiedad. Le conté lo que estaba ocurriendo. Me dijo que podía ayudarme a redactar una carta formal de advertencia legal. No una demanda, una advertencia con fuerza, una que dejara claro que ante cualquier intento futuro de modificar el estatus de la vivienda habría consecuencias. La redactamos juntas. Elena, directa, sin adornos, la envié a mis hijos y al abogado. No hubo respuesta inmediata, pero tampoco hubo más intentos de hipoteca. 2 días después sonó el timbre. Era Fernando. Llevaba un cuaderno en la mano. Uno viejo, uno mío. Lo tenía en casa desde hace años. Lo cogí sin querer o sin saber que era importante, me lo entregó. Lo abrí. Dentro había notas de cuando él era pequeño, horarios de vacunas, recetas de cocina, frases que había dicho de niño que yo no quería olvidar. ¿Y por qué me lo traes ahora? Porque creo que en algún momento dejé de leer lo que tú escribías y empecé a inventar mi propia versión de ti. No dije nada, lo invité a pasar. No hablamos del documento, ni del banco, ni de la casa. Solo hablamos de él, de mí, de cuando fuimos familia sin contratos ni condiciones. Antes de irse, se giró en la puerta. No quiero seguir haciendo las cosas por poder. Quiero hacerlas con permiso. ¿Me dejarías ayudarte si algún día lo necesitas? Te lo diré si llega ese día, pero mientras tanto basta con que no intentes decidir por mí. Asintió y se marchó. Esa noche escribí en el cuaderno que acababa de recuperar. Hoy no firmé nada ni rechacé nada. Solo dejé claro que heredar no es poseer, es cuidar,
lo que alguien construyó con amor, y mientras la tinta secaba, supe que aún quedaban capítulos por escribir, porque lo que se hereda cuando se honra también se protege. La mañana en que todo cambió, no lo parecía. Era un lunes cualquiera, con el mismo olor a café recién hecho, las tostadas saltando del tostador y el viejo reloj de pared marcando las horas con su sonido cansado. Me senté frente a la ventana, con el cuaderno abierto, dispuesta a escribir, pero algo me detuvo. No tenía palabras, solo una sensación como si algo estuviera por pasar, pero no sabía si bueno o malo. Minutos después, el timbre sonó. Me levanté despacio. Pensé que sería Natalia, como siempre, pero no. Era un hombre que no conocía, bien vestido, elegante, de 150, tenía aspecto de abogado, pero hablaba con una serenidad extraña. Me entregó un sobre y se marchó sin decir más. Dentro había una citación. Mis hijos habían presentado un recurso legal, no una demanda directa, pero sí una solicitud formal para impugnar la cláusula que protegía la casa. Alegaban que mi estado emocional podría haberme llevado a firmar documentos sin plena conciencia. Esa frase me hizo hervir la sangre, mi estado emocional. Me senté de nuevo, con el sobre entre las manos. No lloré, tampoco me asusté, solo sentí una mezcla de decepción y dignidad herida. No bastaba con intentar quitarme lo que era mío. Ahora también ponían en duda mi capacidad de decidir. Respiré hondo, llamé a mi registradora, le conté todo, me pidió copia del documento y me aseguró que aunque el proceso sería largo, el contenido que yo había firmado seguía teniendo plena validez. Pero lo más importante fue lo que me dijo después. Elena, esto ya no es solo por la casa, es por tu voz, porque has demostrado que la tienes y eso les incomoda. Colgué con una mezcla de alivio y rabia, y entonces me levanté. Fui a la caja de madera que me regaló Natalia y saqué el cuaderno. Empecé a escribir una lista, no de tareas, no de compras, una lista de momentos de todos los que pasé en esa casa y que ningún documento podría borrar. El primer baño de Natalia, cuando nació, el olor a bizcocho cuando Valeria cumplió 10 años, la primera Navidad sin Emilio, las noches de lluvia leyendo escondidas, las risas, las peleas, las reconciliaciones. Todo eso estaba entre esas paredes y nadie, por más firmas que pusiera, podía apropiarse de ello. 2 días después, llamaron a la puerta. Esta vez era Natalia, pero venía distinta, más seria, más callada. ¿Has leído lo que dicen de ti?, preguntó en cuanto entró. No. ¿Dónde sacó el móvil? ¿Había un hilo en redes sociales? No sabía cómo había salido la historia, pero alguien había filtrado parte del conflicto. No los detalles legales, pero sí lo esencial. Una madre anciana enfrenta a sus propios hijos para evitar perder su casa. Ellos la acusan de no estar en plenas facultades, así decía el titular. Más abajo, los comentarios se dividían. Algunos me defendían, otros me llamaban loca, dramática, manipuladora. Incluso hubo quien dijo que yo era una vieja, que no sabía soltar. Natalia estaba indignada. Yo no, porque lo entendía en ese momento, había dejado de ser solo una historia familiar. Se había vuelto algo más grande, un símbolo. ¿De cuántas veces nos intentan callar cuando ya hemos dado todo? ¿De cuántas veces el amor mal entendido se disfraza de control? ¿Te molesta que la gente opine sin saber?, me preguntó Natalia. No me molesta más, cuando los que sí saben también opinan sin escuchar. Nos sentamos juntas. Me pidió que le contara cómo fue la decisión de escribir esa cláusula. Le conté todo desde la intuición hasta la letra final. Me escuchó sin interrumpir cuando terminé. Dijo: esto hay que escribirlo, pero no en un juicio ni en un hilo de redes, en un lugar donde nadie lo pueda borrar. ¿Dónde? En un libro. La miré en silencio. Me pareció una locura, pero también una idea brillante. ¿Y tú lo escribirías? Tú lo escribirías, yo solo te ayudo. Esa misma tarde empezamos. No un libro de memorias, sino un libro de decisiones, de esas que marcan, que duelen.
que te hacen perder cariño pero ganar respeto. Y mientras lo hacíamos, algo cambió. Ya no era una historia de traición, era una historia de resistencia, de dignidad, de herencia emocional. Días después, recibí otra carta. Esta vez no era de Fernando, ni de Valeria, era de la directora de la escuela de Natalia. Me decía que tras leer el borrador del libro que Natalia les había mostrado, querían invitarme a hablar en una charla sobre memoria y voz femenina en la familia. Me reí. Nunca había hablado en público, pero acepté la charla. Fue en una biblioteca. No había más de 20 personas, pero por primera vez en mi vida conté mi historia en voz alta, sin llorar, sin temblar, solo con la verdad. Y cuando terminé, una mujer del público se acercó y me dijo: yo también firmé por confiar y me quedé sin nada, pero gracias a usted hoy siento que aún tengo algo. Mi historia. Volví a casa con el corazón lleno y al entrar miré las paredes. No vi ladrillos, vi escenas, vi amor, vi errores, pero sobre todo vi huellas esa noche. Fernando volvió a llamar. Me pidió hablar, esta vez en persona. Quedamos para el sábado. No le dije nada a Natalia. Quería llegar a esa conversación sin opiniones ajenas. Cuando llegó, traía una carpeta. Me asusté. Pensé que era otro intento, pero no. Dentro solo había fotos, cartas y una hoja con una sola frase. He solicitado que se archive el recurso. No quiero seguir luchando por algo que no sé cuidar. No supe qué decir, él tampoco. Solo nos quedamos en silencio, pero era un silencio nuevo. No el de la culpa, sino el del entendimiento. Antes de irse, me abrazó. El mismo abrazo que me dio cuando era niño después de una pesadilla. Fuerte, largo, de esos que dicen perdón, sin pronunciarlo. Esa noche escribí en el cuaderno: hoy la casa no habló, pero me miró y supe que aún guarda mi nombre. No solo en el registro, en la historia, en las raíces, en lo que aún queda por proteger. Y me dormí con una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Ya no me defendía de nadie solo. Cuidaba lo que aún era mío, mi nombre, mi historia, mi casa. Nunca imaginé que la mayor lección que dejaría a mi familia no estaría escrita en ningún testamento ni en ningún contrato. Estaría en lo que no firmé, en lo que decidí guardar para mí. Después de aquella última visita de Fernando, algo en el ambiente cambió. La tensión que durante semanas había habitado en los pasillos entre las fotos familiares y los muebles llenos de recuerdos empezó a disiparse como el humo de una vela que se apaga sin prisa. No fue paz. Exactamente, fue espacio. Un hueco nuevo entre nosotros que ya no estaba lleno de reproches, sino de preguntas por responder y por fin ganas de responderlas. Natalia volvió una tarde con una caja más grande que la anterior. Dentro traía una copia impresa del manuscrito que habíamos escrito juntas. Ya lo había registrado en su colegio como parte de un proyecto sobre memoria intergeneracional. Lo tituló La firma que no entregué. Lo hojeé con las manos temblorosas. Era mi voz, pero con su mirada. Mis palabras, pero envueltas en el cuidado de alguien que me escuchó de verdad. La profe dice que quiere leerlo en clase, que muchos de mis compañeros deberían escuchar estas cosas aunque no les hayan pasado. Le acaricié el pelo. No le dije nada, porque a veces no hace falta decir gracias. Basta con mirar como una madre mira cuando sabe que ha hecho algo bien, aunque haya dolido. La casa se había convertido en algo más que un lugar, era ahora un testigo de todo lo que callamos durante años, de lo que cedimos por amor mal entendido y de lo que por fin habíamos empezado a recuperar. Un viernes, Fernando y Valeria vinieron juntos como aquella primera vez, sin pasteles. Esta vez sin papeles, solo con un cuaderno en blanco y un par de sobres. Nos sentamos en la mesa de la cocina como tantas veces antes. Hablaron poco, me contaron que habían empezado terapia, que no juntos, pero sí cada uno por su cuenta, y que habían entendido algo que yo llevaba toda la vida intentando enseñar. Sin decirlo, que ser hijos no da derecho a dirigir la vida de quien te dio la tuya. Queremos pedirte algo, dijo Valeria. Esta
ves con una voz más sincera sin esa dulzura forzada. No una segunda oportunidad, solo tiempo. Tiempo para recuperar algo contigo que no esté manchado por todo esto. ¿Y qué hacéis con la culpa? Pregunté sin tono de juicio. La escuchamos no para castigarnos, sino para no repetirla, respondió Fernando. Entonces me dieron los sobres. En uno había una carta, en el otro copia del documento firmado por mí, con una nota al margen que decía: este es el único contrato. ¿Qué nos importa ahora el que no supimos respetar? No dije nada, pero mi corazón tembló, como si todo ese tiempo hubiera estado conteniéndose, esperando solo una frase que no llegaba. Y ahora, por fin llegaba. Los invité a quedarse a cenar. Nada especial, solo sopa de fideos y pan tostado. Pero lo compartimos sin silencios incómodos. Hablamos de Natalia, de recetas, de tonterías, y de repente me di cuenta de que nos habíamos reído. Hacía mucho que no lo hacíamos los tres juntos. Cuando se marcharon, Natalia me envió un mensaje: ¿cómo ha ido? Y le contesté con una frase que había escrito ese mismo día en mi cuaderno. No me devolvieron la casa, porque nunca me la quitaron. Me devolvieron el respeto, y eso sí, que no se hereda, se construye. Esa noche dormí profundamente, no por cansancio, sino porque ya no había nada que guardar bajo la almohada, ninguna angustia que esconder, solo una historia que por fin podía respirar entera. Un mes después, me invitaron a participar en una charla en el ayuntamiento sobre mujeres, herencia y decisiones. Me temblaban las manos antes de empezar, pero cuando me vi frente al micrófono, solo recordé una cosa: que no hablaba por mí sola, que lo que yo había vivido era también la historia de muchas y de muchos, porque no es una cuestión de edad ni de género, es una cuestión de dignidad. Al terminar, varias personas se me acercaron. Una mujer me dijo: yo firmé por miedo a usted. Me ha enseñado que también se puede firmar por amor propio. Otra me abrazó sin decir palabra, y ese abrazo me sostuvo más que cualquier documento. Volví a casa con una sensación difícil de explicar, como si por primera vez en mi vida ya no hiciera falta seguir explicándome. Natalia me esperaba en el jardín. Estaba plantando pensamientos otra vez. ¿Por qué esos otra vez? Pregunté. Porque los que plantamos antes han crecido, y porque algunas flores no se plantan una sola vez, se vuelven a sembrar. Como las historias, como la dignidad, la ayudé a acabar, aunque me dolían las rodillas, aunque se me llenaron las manos de tierra, porque esa tierra también era mía, y aún lo será mientras haya algo que proteger. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno por la última página y escribí: hoy no firmé ningún papel. No recibí nada nuevo, pero me di cuenta de que hay cosas que también se heredan sin necesidad de estar escritas. El coraje de decir que no, la dignidad de no rendirse y el valor de contar tu propia historia. Ese es el legado que dejo, y esa será mi verdadera herencia. Y con eso cerré el cuaderno, pero no la historia, porque mientras alguien la recuerde, seguirá viva. Porque esta casa no se escribe en el registro, se escribe en la piel, en la sangre, y sobre todo en la letra clara, de una madre que no se dejó borrar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y demuestra que tú también sabes cuándo decir no para proteger lo que es tuyo. Dale like si alguna vez te subestimaron y demostraste que aún sabías defenderte. Compártelo con alguien que necesite recordar que la verdadera herencia no está en los papeles, sino en la dignidad. Y deja un comentario si tú también crees que hay silencios que gritan más que cualquier discusión. Y recuerda, suscríbete al canal si no quieres acabar como esos hijos que creen que pueden decidir por los demás sin ni siquiera escuchar.